Vamos a ver. Uy, ¿está actualizado esto? Bueno, caballero, así nomás. Ya, ya, señorita. Ya ve, hoy día tenemos aprendizaje. Escuché motivación. Era motivación para usted. Bien, chicos, vamos a empezar, jóvenes, el día de hoy con nuestro tema de aprendizaje, ¿ya? Y vamos a ver la primera parte de aprendizaje que corresponde al aprendizaje por condicionamiento o las teorías conductistas de aprendizaje, ¿no? Aprender, chicos, es todo un desafío que el cerebro humano no se ha planteado para poder desarrollarse y progresar. Sí, chicos, ustedes no saben lo terrible que es para una sociedad que sus individuos tengan niveles de aprendizaje básico o elementales o no los tengan. Señores, es cierto que enseñar, poner instituciones es caro, pero más cara es la ignorancia. Mucho más cara es la ignorancia, chicos. ¿Entienden? O sea, es importante aprender. Qué importante es esa actividad humana innata. El humano tiene un cerebro preparado para aprender. Su primera estrategia para aprender en el cerebro humano es la imitación. ¿Cómo aprendimos a hablar y a caminar? Porque eso es aprendido. Claro, tenemos la base genética, la estructura, ¿no? Llamémosle biológica, pero ¿cómo aprendemos a hablar y a caminar? Observando e imitando. O sea, la imitación es algo que nadie nos ha enseñado. Vemos cómo lo hace otro y nosotros tratamos de hacerlo igual. Y es una forma de aprendizaje. Una de las formas más importantes que él estudió el excelente psicólogo canadiense que hizo su carrera en Estados Unidos, el señor Albert Bandura. Así es, María. El llamado aprendizaje vicario. También llamado aprendizaje por modelamiento. También llamado aprendizaje observacional. Así es, también llamado aprendizaje por imitación. ¿Ya, chicos? Ya, vamos entonces a ver lo que es el aprendizaje, porque es lo que hace que nosotros nos desarrollemos como personas, desarrollemos a nuestra familia, desarrollemos nuestra sociedad, a nuestro país. Y sí, 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 somos habitantes de este planeta, de esta tercera roca llamada planeta Tierra. Esta es nuestra casa. Por más que le hemos puesto fronteras, tenemos diferencias de idiomas, nuestro hogar se llama Tierra. Esa tercera roca que gira alrededor del Sol. ¿No? Vamos entonces a empezar con nuestra clase del día de hoy. Aprendizaje. Vamos con el aprendizaje. Ya, chicos, empecemos con él. ¿Ya? Vamos a ver acá. No me falte ningún color. Ya. Pongamos ahí. Tema de hoy, aprendizaje. ¿Ya? Miren, ¿recuerdan cuando vimos procesos cognitivos, muchachos? El aprendizaje es un proceso cognitivo y es el punto culminante de los procesos cognitivos básicos. ¿Ya? El aprendizaje. Es un proceso cognitivo básico, pero es el culminante. Se supone que lo mínimo que debe tener una persona para poder desenvolverse eficientemente en la sociedad es tener conocimientos, saber. ¿Te imaginas que no sepas que la luz roja en una ciudad es para que te detengas o los carros se detengan y la luz verde es para que tú pases o cuando estás en dirección a los carros que ellos pasen? ¿Te imaginas que no sepamos eso? ¿Te imaginas no saber sumar, restar? A la hora de pagar, no sepas cuánto es tu vuelto o cuánto ahorras comprando por docena. ¿Te imaginas algo así? Pues, qué importante es que el humano sepa, aprenda, tenga conocimientos. ¿Correcto? Ya. El aprendizaje es un proceso cognitivo. Ya. Vamos a poner su definición que en psicología y en mayoría manejamos. ¿Ah? Vamos a poner ahí. ¿A qué se llama aprendizaje hoy? Es un proceso, salud, salud, es un proceso cognitivo
básico, ¿ya? Que modifica la conducta, que modifica la conducta, ¿no? De forma relativamente permanente, relativamente permanente, que sale o es producto, que sale o es producto de la experiencia, que sale o es producto de la experiencia. ¿Ya? Esa es la definición, ¿no? Más completa de lo que significa el aprendizaje. No lo olvides, nuevamente, es un, ¿qué es el aprendizaje? Es un proceso cognitivo. Ya, hasta ahí estamos bien. Al igual que la atención, percepción, memoria. Ya. Buenos días, ¿qué tal, Guadalupe? Miren, es un proceso cognitivo, al igual que eso, que nos permite conocer. Básico, porque este es de los cuatro primeros. Que modifica, cambia o altera nuestra conducta. ¿Qué significa eso, muchachos? Que cuando una persona aprende algo, su conducta varía, cambia, se modifica. Sí, nos transforma como personas. Tener educación, tener capacidad de aprender, nos cambia la existencia, muchachos. A ver, por ejemplo, ¿no? Aprender. Veamos, ligámonos más al término aprender. Aprender a leer y escribir nos cambió la vida, a toda la especie humana. Hasta el punto que la humanidad, en casi todos los países del mundo y en casi todas las constituciones, la educación básica regular es obligatoria. O sea, todos deben seguirla. Claro, hay algunos países que son la excepción, ¿no? Como los países de ideología musulmana, donde según la religión que ellos tienen, cuando una religión se mete en la política, la friega toda. No interesa el tipo de religión, o la religión se mete en la política, friega todo, ¿no? En el mundo musulmán, las mujeres, sobre todo los países musulmanes, fundamentalistas, solo se educan los varones. Las mujeres no tienen acceso, ¿entienden? Acá Livia me dice, profe, ¿qué es un proceso básico? Si solo lo desarrollan los humanos. Livia, los procesos psicológicos, yo les he dicho, están divididos en tres: cognitivos, afectivos, conativos voluntarios. Y los procesos cognitivos están divididos en básicos y superiores. Esa es la división, Livia. ¿Entiendes? ¿Cuáles son los básicos? Cuatro. Son cuatro. Atención, percepción, memoria y el tema de hoy, aprendizaje. ¿Cuáles son los superiores? Dos, pensamiento e inteligencia, Livia. Eso para todos también, para que lo recuerden. ¿Ya? No lo olviden. Bueno, cada cosa que aprendemos nos cambia, nos modifica. Por ejemplo, chicos, ustedes han cambiado mucho desde que empezaron su vida escolar, ahora que están intentando postular a una buena universidad. Yo sé que en Bonix la aplastante mayoría va a San Marcos. Ya. Mira cómo te han educado, ¿eh? ¿Cómo te han educado? Tú no quieres lo más fácil. No quieres un examen de admisión que lo haya hecho el payaso Cucharita. No. Tú quieres un examen exigente. Vas a enfrentar un examen exigente. O sea, tienes ahí un desafío. Y eso es bueno, que los seres humanos enfrentemos desafíos. La pregunta es, ¿todos queremos enfrentar ese desafío? No, no. Hay gente que le encanta lo suave, lo fácil, aquello que le implique el menor esfuerzo posible. Entre ellos, no solo el menor esfuerzo físico, sino el menor esfuerzo mental, el menor esfuerzo psicológico. Y eso es lo más reprobable. ¿Entendido? Lógico.
El humano tiene que enfrentar desafíos, tiene que derrotar a los problemas, no buscar lo más fácil. Pero bueno, cada quien con su educación y cómo ha aprendido a vivir. Ya. Es más, ustedes van a ingresar, ojalá con su esfuerzo, a la mejor universidad nacional de este país, que es San Marcos. Y ahí van a estudiar una carrera profesional. O sea, vas a aprender lo que es una carrera. Yo te aseguro una cosa, porque yo lo he experimentado. Johnny Cabrera, tu profesor, no era el mismo que cuando ingresó a la universidad, que el Johnny Cabrera que salió de la universidad 6 años después. En mi época, psicología duraba 6 años. ¿Entiendes? O sea, yo no fui la misma persona. Cambié muchísimo por la actividad profesional que iba a realizar. Mi trabajo es trabajar con la conducta, por lo tanto, imagínate, ¿no? Que si yo hubiera sido el mismo jovencito inmaduro que ingresó a la universidad. O sea, todo lo aprendido te cambia la conducta, te la modifica. ¿Ah? No olvides. Ya. Modificación de conducta. Profe, ¿y lo que modifica dura toda la vida? No necesariamente. Por eso acá te hemos puesto la palabra relativamente permanente. ¿Qué significa lo que es relativo? Puede ser como puede también no ser. ¿Qué es lo relativamente permanente? Lo que puede durar mucho tiempo como no también. ¿Entendido? Lo que uno aprende, chicos, sí, también se puede desaprender. Eso no se puede dar, es parte de la vida, ¿no? Lo que uno aprende también puede desaprenderlo, muchachos. ¿No? Bueno, relativamente permanente. Y esta es la parte más importante. ¿De dónde sale el aprendizaje de esto? De la experiencia. De la experiencia. Miren, ¿qué es la experiencia? Es la acción del hombre sobre el medio. Es la acción del hombre sobre el medio. ¿Ya? Es lo que uno hace en su medio ambiente. Eso es una experiencia. ¿Entendido? Bueno, y de eso está compuesto básicamente el aprendizaje. El humano tiene experiencias de muchos tipos. ¿Ya? ¿Cuál es la experiencia más elemental que tiene el humano? La experiencia sensible, o sea, la experiencia que abarca sus sentidos. Claro, por ejemplo, ¿no? Cuando hayas visto algo por primera vez, por ejemplo, a ver, acá en Lima hay gente que ha ido al aeropuerto por primera vez y ha visto un avión en real dimensión, no en el cielo, por primera vez y ve que es inmenso. Yo he visto a muchos de mis amigos de mi tierra, de Ica, en Chincha, que vinieron una vez a recibirme cuando yo venía del extranjero. Y era la primera vez en su vida que habían ido al aeropuerto Jorge Chávez, el antiguo, ¿no? Donde a través de los vidrios se podía ver la pista, se podía ver los aviones, ¿no? Y ellos estaban, pero sorprendidísimos, ¿no? ¿Ya ven? ¿Sí? O sea, eso es una experiencia. Y podían contarlas en su hogar después. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Experiencia. La acción del hombre sobre el medio. Experiencia sensible, lo veo, lo escucho, lo siento, lo olfateo, lo pruebo, etcétera. ¿Ya? Ya. Pero también hay una experiencia que no es sensible, una experiencia ligada más al conocimiento puro, que es la experiencia cognoscitiva. Chicos, ¿quién les enseña a ustedes su clase de historia? ¿Quién enseña historia? ¿No saben el apellido de su profesor de historia? Todos ponemos nuestro apellido ahí abajito, está ahí. ¿Quién? Chichita. ¿Quién es Chichita? El profesor Laureano. Ya, yo lo conozco, el profesor Laureano, claro. Ya, dígame, ¿eres de historia del Perú o historia universal? ¿O los dos les enseño? HP, ya, historia del Perú. Muy bien, ya.
El profesor te habrá hablado de la época incaica, bueno, pre-inca, la época incaica, la época de la emancipación o liberación y la república, ¿sí o no? Ya. La pregunta es, dime, ¿tú crees que el profesor haya conocido a Manco Cápac, haya tenido un trato bacán con Pachacútec diciendo voy a contar tu vida? ¿Ah? ¿Conoció a Bolívar, San Martín? No, ya. La historia es algo muy gracioso para mí porque cuentas relatos de pura gente muerta, ¿no? Pura gente muerta, ya. Pero a la cual no has conocido tú directamente, pero transmites conocimiento de acuerdo a lo que ellos han realizado. ¿Entiendes? O sea, por eso te cuenta algo que no ha vivido, que no le ha pasado, que no le ha sucedido, donde no ha usado sus sentidos para vivirlo. Simplemente tuvo la información. Otra, tu profesor de geografía, te habrá hablado del sistema solar, ¿sí o no? Ya. Y te habrá hablado del Sol, los planetas, ¿no? Las otras constelaciones, los otros sistemas, ¿no? Ya. ¿Tú crees que él ha ido al Sol? ¿Ha ido a algún planeta de esos? No, ya. Pero te relata eso. ¿Por qué? Porque él no lo ha aprendido por sus sentidos, lo ha aprendido por su labor cognitiva, por el conocimiento. Y al tenerlo y ser bueno en ello, te lo transmite a ti, te lo transmite a ti. ¿Entiendes? No lo olvide, no lo olvide. ¿Ya? Eso es importantísimo que te des cuenta. Hay otros tipos de experiencias donde uno no usa sus sentidos para abarcar. ¿Qué es lo que hace? El conocimiento. El hombre es un gran transmisor de conocimiento y de información. ¿No? Suficiente. Ahora, ¿cómo ven el aprendizaje algunos en psicología? El aprendizaje lo ven desde dos perspectivas, muchachos. Hay uno que ve el aprendizaje como producto y otro que ve el aprendizaje como proceso. Como proceso. Producto, proceso. A ver, ¿cómo es eso? ¿Quiénes ven el aprendizaje como producto? O sea, ¿cuánto has aprendido? ¿Cuánto has aprendido? Y de acuerdo a lo que has aprendido, te dan una especie de valoración. O sea, valoran cuánto has aprendido. Cuantificación. Ya. Eso, por desgracia, es muy fuerte en una sociedad como la nuestra, donde todo el mundo tiene calificaciones desde muy pequeñito. En otros países europeos, las calificaciones ingresan al mundo académico recién a los 7, 8 años de edad de los niños, porque no se les debe calificar nada más, porque hay niños que aprenden más rápido, otros más lentos, pero todos deben ser un grupo homogéneo donde ellos mismos no establezcan diferencias. Pero bueno, ya. Estamos en el Perú y el Perú es así. En el Perú hace ese sistema. ¿Recuerdan, chicos? Cuando su mamá iba al colegio a recoger la libreta y antes de ir a recoger la libreta te advertía, te daba advertencias. Ahora, niños, disculpen chicos que vaya a la prehistoria de vuestras vidas, pero ¿recuerdan cuando eran niños? Y tu mami te decía, pobre de ti que tenga bajas calificaciones. O peor te decían otras cosas, ¿no? Pobre que trae un rojo, pobre que esté jalado. Bien, había una especie de advertencia previa. Bien, ¿ya ven? ¿Por qué? ¿Qué le interesaba a tu mami de tu colegio? ¿Qué le interesaba? Tu libreta. O sea,
nota. ¿Entiendes? Y hay papis, mami, solamente, a ver, que le gusta mucho la movilidad social, le gusta mucho la estima y lógicamente buscan que tú seas el mejor alumno del salón. Los abuelos te obligaban o te presionaban, eso los padres terribles, y algunos un poco más inteligentes que te insinuaban que seas el número uno del salón, el primer lugar del salón. ¿Entiendes? A los padres les gusta mucho eso y eso es algo que a veces es terrible para un niño, para una niña. ¿Entiendes? Porque el primer lugar es para uno nomás. Qué bueno sería que hasta entre los primeros. No, primero, los demás son losers. No es así, pues, chicos. Como producto. ¿A quién más le interesa tu aprendizaje como producto? A San Marcos. Sí, a San Marcos. ¿Por qué? El puntaje. ¿Cumple con el puntaje? Ingresas. ¿No cumples? Chao. Pero me faltó décimas un poquitito. No importa. No ocupo vacante. Pero me falta un 0,001. No. Hasta aquí nomás. Y hasta ahí nomás dan vacantes. O sea, a Samar no también le interesa tu aprendizaje como producto. O sea, ¿cuánto has aprendido? Pues te toma esa cantidad de cursos, cada pregunta tiene una determinada calificación y lógicamente estás en orden de prelación a nivel de puntaje. ¿Ya ves? ¿Entienden, chicos? ¿Entienden, jóvenes? No lo olviden. Ya sí, ojalá ustedes cumplan con su buena educación y no hay ningún problema. Pero como les digo, ¿qué le interesa a San Marcos de tu persona? No, no le interesa tu estatura, ni tu color de piel, ni la ropa que lleva, ni la zapatilla de marca. ¿Qué crees tú que te van a hacer ingresar? No, no. A San Marcos no le interesa nada de eso. Solo le interesa tu puntaje, tu rendimiento a nivel de ese puntaje. Yo sé que es injusto, pero es lo único que le importa a San Marcos. No le importa nada más. ¿Entiendes? Pero, profesor Cabrera, ¿por qué usted dice que es injusto? Porque es un solo día, en 3 horas, y no tienes otra oportunidad, más que hasta el siguiente examen. A mí me gustaría que el examen de San Marcos, pero por la cantidad de gente que postula, yo sé que es un poco difícil, ¿no? Pero algún día espero que lo prueben, ¿no? Que un alumno tenga 2 o 3 oportunidades para ingresar a San Marcos. Por ejemplo, ¿no? Que un día le tomen su examen de aptitud y otro día de conocimiento. Sería agradable. Usted dirá, profesor, ¿y por qué? Por la siguiente razón. Si te dan un solo día, ajá, como el caso de Yasmín de la uni, ¿no? Como te toman un examen nada más, y supongo que ese día no estás bien, tienes problemas, se va a notar en el examen. Pero si tienes 2 oportunidades, puede que un día no estés bien, pero otro día estás en un rendimiento muy superior y puedes nivelar eso. Eso es un poquito más justo con las personas. No una sola oportunidad, sino dos. O como en el caso de la uni, tres. ¿Entiendes? Ujú. Así es, el examen de la uni son tres, en algunas facultades. Claro. Bueno. Bien, chicos. Producto. ¿Qué es acá? Cantidad. Lo no cuantitativo. Cuantitativo. Ya. Y el proceso. Cualitativo. A ver, profesor Cabrera. A ver, por ejemplo, en el mundo de la psicología, ¿quién ve el aprendizaje como producto? Los conductistas, la teoría que vamos a ver hoy día. ¿Y quiénes lo ven como proceso? Los cognitivos. ¿Ya? Los cognitivos. ¿Cómo es eso el aprendizaje como proceso? Miren, chicos, chicas, el aprendizaje, jóvenes,
involucra varios pasos, una secuencia. Nadie niega que el aprendizaje más simple es la imitación, pero aún así la imitación implica una secuencia. ¿Entiendes? Lógicamente los aprendizajes más complejos implican una secuencia más compleja. Por ejemplo, ya les he dicho, en inicial, aprender a leer y escribir es todo un proceso. Recuerdan ustedes, bueno, que van a recordar, pero por ahí tu mami, si te ama, te quiere mucho, habrá guardado tus cuadernitos de inicial, donde tú hacías tus circulitos y los palotes. Claro, si tu mami te quiere y quiere ver tu desarrollo, ¿no? Como persona, ¿no? Hay mami que guardan eso primorosamente. Yo recuerdo la mía. Mi mamá guardaba en un frasco el cordón umbilical seco que se había caído en nosotros, lo guardaba en una botella a presión. Tenía hasta eso. Y ni qué hablar de cuadernos, libreta, que tenía. ¿Bien? O sea, ahí tú te das cuenta que aprender es la consecuencia de un proceso. Por eso se habla en psicología no de aprendizaje, sino de proceso de aprendizaje. Para aprender a leer y escribir, ya, primero ejercitan tu motricidad. Por eso en los colegios, antes de ir al mundo escolar, que se llama preescolaridad, o lo llaman también, ¿no? ¿Cómo se llama? Cursos de adiestramiento, estimulación inicial. No, no, no. Iniciales de 3 años para arriba. Pero hay muchos centros de estimulación anteriores llamado estimulación temprana, donde los niños que van, porque los padres trabajan en el lugar donde los guardan, ¿no? El lugar donde están ellos alojados cuando el padre trabaja, ya le dan algún tipo de estimulación. Después viene la estimulación llamada temprana, antes de la escolaridad, preescolar, donde se ejercitan lo muscular, ¿no? La coordinación de movimientos, que bueno, ya en el mundo del inicial, ahí ya, como supone tú has desarrollado bien tu motricidad, ya te empiezan a enseñar a leer y escribir. Primero motricidad, circulitos, palotes, circulitos, palotes. ¿Entiendes? Ahora acá María del Carmen me dice, ahorita está yendo mi sobrinita a estimulación temprana. Así es, así es. Y es bueno, no es ningún elemento negativo ni malo, al contrario, es lo que hoy día se pide de los niños. ¿Entiendes? Una adecuada y correcta estimulación hecha por profesionales, por gente que sabe su trabajo. Los padres ahí son colaboradores, ellos ayudan, ellos también aprenden a estimular a sus hijos en esos centros. ¿Entiendes? No lo olviden. ¿Ah? Bueno, acá ya a mí me dice, a pesar de estar en estimulación temprana, tengo problemas en mi motricidad. Ya, bueno, eso puede verse a otros factores. Porque primero viene el movimiento, después viene la coordinación, después viene el conocimiento de tu propio cuerpo para que lo domine, la introyección del esquema corporal. Todo eso se junta para que uno aprenda poco a poco a leer y escribir. Que supone que uno cuando ya es promoción de inicial, perfectamente sabe leer, escribir y contar. ¿Entiendes? Perfectamente. Para que tu profesor de primer grado continúe con ese tipo de educación y conocimientos. Acá me escribe otra vez Carla, dice, mis hermanos ni a jardín fueron, directo a primaria. Uy, eso no es legal. Van a tener problemas más adelante, porque le van a pedir los certificados de inicial. No es broma. Eso ocurre en el Perú, Carla. De verdad. Ten cuidado. Ya, dile a tu mamá, tu papá. No, 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 no. Eso es importante. Porque esa educación es obligatoria. No es opcional. Es obligatoria. En el Perú se educa obligatoriamente a los niños desde los 3 años.
inicial, primaria y secundaria. A ver, acá, este año termina la universidad. O sea, sí, sí, es bravo, es bravo. Bueno, ya. Eso te lo digo como una cuestión legal. Ahora, ¿qué nos interesa a los psicólogos más? Esto, el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Al ver cómo se aprende, lógicamente la psicología mete su cuchara ahí, mejorando el aprendizaje, viendo cómo en cada parte del proceso se puede mejorar el proceso. Por eso hoy día hay un montón de teorías de aprendizaje en psicología. Y hoy vamos a empezar con las teorías conductistas, ¿ya? Según tu material, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Vamos a empezar con las teorías conductistas de aprendizaje, ¿ya? Vamos a empezar con las teorías conductistas de aprendizaje, ¿ya? Vamos a ver. Teorías de aprendizaje, ¿ya? Vamos a ver ahora las teorías conductistas. Pero antes de empezar con ellas, chicos, chicas, quiero hacer con ustedes una reflexión. En el pasado, inclusive hablando del Perú, la época del incanato y de las culturas preincas, el aprendizaje era, como en Europa, solo para las élites dominantes y gobernantes. Sí, porque el conocimiento da poder y solo los poderosos deben saber. Eso para que pongas en el lugar que corresponde tu capacidad de aprender. Es valiosa, te libera. Sujeto que aprende más cosas, sabe más cosas, más libre es. Sujeto que tiene problemas para aprender, limitaciones. Sujeto que no aprende casi nada, no sabe leer ni escribir, esclavo. Es el esclavo de todos. No es broma, chicos. Ajá. Inclusive, como dice acá, cuando una persona tiene muy poca educación, hasta se le puede manipular. Ajá. Lógico. ¿Por qué crees tú que los musulmanes no quieren que las mujeres vayan al colegio? Me refiero a los países musulmanes fundamentalistas como Irán, Afganistán. ¿Por qué ninguna mujer debe ir a estudiar? ¿Por qué crees tú que esos países han propugnado por eso? ¿Por qué? Ajá. Muy bien, María. Porque al aprender se darían cuenta de su condición y quisieran cambiar. Y según la religión musulmana, la mujer debe estar al servicio del hombre. ¿Sabías tú que eso también pasó en Europa en la época del cristianismo y en la época virreinal en el Perú y hasta gran parte de la época republicana? ¿Sabías tú que antes del siglo XX las mujeres no iban al colegio en el Perú? ¿Que no sabían leer ni escribir? ¿Que no había colegio para mujeres? Sí, eso también pasó en el Perú virreinal. ¿Entiendes? O sea, eso también sucedió. ¿Ya? La mujer ha logrado conquistar espacios gracias a que ella se ha educado poco a poco. ¿Entendido? En San Marcos no había mujeres a inicio del siglo XX. No había. ¿Entiendes? Porque así se les puede manejar mejor. No es broma, chicos. Terrible, ¿no? Ahí te das cuenta. Pongo en Estados Unidos porque a los esclavos se les prohibió aprender a leer y escribir. Los esclavos no debían saber ni leer ni escribir. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No lo olvides. Bien, bien, eso para que entiendas. La educación siempre ha sido elitista. Siempre.
ligada más al grupo poder. La educación se ha democratizado después. Y digo democratizado no de forma total, porque seamos sinceros, ¿no? Hay una educación, pongamos en el Perú, que es para gente que puede pagar esa educación, y está la educación del Estado, que no es igual, ni está al mismo nivel. ¿Entiendes? Eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Ya. A ver, hablemos del incanato. Chicos, chicas, ¿cómo se llamaban los lugares donde se educaban los hijos del Inca? Que eran los únicos que podían estudiar. Los únicos que podían estudiar en el incanato eran, por hablar de una época, ¿no? Eran los hijos del Inca. ¿Cómo se llamaba el lugar donde ellos iban a aprender cosas? Chicos, no así que me van a dejar mal al profesor Laureano, ¿eh? El profesor Laureano es un buen profesor. Chicos, ¿cómo se llama el lugar donde los hijos del Inca iban a aprender? Ya ve, ya te fallé, Laureano. Ya ve, ya ve, ya ve. Están fallando los amigos Laureano. ¿Nada? Ya. ¿Cómo se dice casa en quechua? Ojo que el quechua es lengua oficial según nuestra constitución. ¿Cómo se dice? Ahora sí. Ya lo pusieron ahí. Carla me ha respondido. Casa en quechua es huasi. Huasi. Ajá. Y la casa del saber era Yachay Huasi. Ajá. Ahí estaban los instructores de los hijos del Inca. ¿Cómo se llamaban los instructores? Hoy se le podría llamar profesores del Inca, de los hijos del Inca. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo los denominaba? Correcto, ahí, Yamín, Carla. Así es. Tatiana. Así es. Amauta. Pero los únicos que podían ahí eran los hijos del Inca. Tú eras profesor, entonces solamente iba uno, dos. No. En promedio, cada Inca tenía un promedio de entre 80 a 100 hijos. ¿Ya? Entre 80 a 100 hijos. Ese era el promedio de hijos del Inca. ¿Ya? Lógico. Y el Inca más bravo fue, según lo que cuenta Juan José Vega, Pachacútec, que llegó a tener más de 500 hijos, dice. Bueno, el virreinato también fue elitista. Claro. A ver, hablemos de los colegios mayores en San Marcos. Ellos tenían colegios para la gente que eran hijos de españoles. Nada más. Nada más. Nadie más estudiaba. Los indígenas no estudiaban. Es más, cuando se crea San Marcos, el 12 de mayo de 1551, no estudiaba ningún indígena. No estudiaba ningún indígena. La Universidad de San Marcos, la Universidad Nacional, creada por Carlos V, era para españoles e hijos de españoles, nada más, nadie más. O sea, la educación siguió siendo elitista. ¿Quiénes democratizaron un poco la educación? Los revolucionarios franceses. Dijeron que todos tenemos derecho como ciudadanos a una educación. Y lógicamente el mundo cambió, varió, ¿correcto? Entonces el Perú también, que tuvo una fuerte influencia de la Revolución Francesa. Siempre tuvimos una fuerte influencia de la Revolución Francesa a través de Simón Bolívar. Simón Bolívar. Bueno, sigamos, sigamos. ¿Qué teoría? Ahora, eso en el pasado. Inclusive te hablo de Grecia. En Grecia se creía que el conocimiento solamente lo tenían los que habían sido tocados por los dioses. Pregunta al auditorio, ¿cómo se llamaba la diosa griega del conocimiento? Que era la protectora de su ciudad capital. Correcto. Yasmín, Atenea. Atenea.
Eso originaba el nombre de la ciudad de Atenas, protegida por Atenea. ¿Ven? Atenas. Ah, ¿cómo llamaron los romanos a Atenea? Minerva. La llamaron Minerva. Bien, muy bien. Ahora sí vayamos a lo nuestro. ¿Quién crea las teorías conductistas? El señor John B. Watson. Pero Watson se basó en las teorías de Pavlov, de Iván Petrovich Pavlov, ganador del premio Nobel. Es por eso que la teoría conductista del aprendizaje se llama teoría de aprendizaje por condicionamiento. El condicionamiento. ¿De dónde sale? Ojo, hay dos formas de condicionamiento. Está el condicionamiento clásico, donde está ahí Pavlov y Watson. Pavlov y Watson. Y está el condicionamiento operante, planteado por el señor Skinner. Skinner, Cineview, Conrad Lorenz, muchos, pero el representante máximo es Skinner. ¿Qué ve cada uno? Vamos a ver el llamado ahorita condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico. También llamado condicionamiento respondiente. También llamado respondiente. También denominado por asociación de estímulos. Por asociación de estímulos. Esta teoría de aprendizaje tiene su origen en lo que hacía el señor Pavlov. No olvides que Pavlov era fisiólogo. O sea, él no era psicólogo para nada. Él era fisiólogo. ¿No? Él era fisiólogo. ¿Qué era un fisiólogo? Lo que ahora podrías llamar pues un médico, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pretendía estudiar el fisiólogo Pavlov? El cerebro. Y él decía que el cerebro respondía a conductas automáticas. ¿Qué conducta automática? Él toma prestado el término reflejo de René Descartes. Los reflejos. ¿Y qué eran los reflejos? Conductas automáticas. ¿Cómo graficamos una conducta automática? Así, mira. Estímulo y automáticamente ¿qué se produce? La respuesta. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Automáticamente. ER. Estímulo, respuesta. ¿Ya? El estímulo provoca que aparezca automáticamente la respuesta. No olviden que acá la respuesta era automática, reflejos. Aquí doy un ejemplo de conducta refleja. Un ejemplo. Chicos, a una vez los han llevado a a un examen médico, un examen clínico general, y uno de los exámenes de un examen de ese tipo es el examen de reflejos. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Te hacen cruzar o simplemente el médico golpea con su martillo de goma la base de tu rodilla, ajá, y automáticamente ¿qué sucede? Uno levanta la pierna. Ya, eso es un acto reflejo. ¿Por qué? El médico estimuló ese pequeño nervio y la respuesta fue automática. ¿Qué implica ahí? Que tu sistema nervioso esté en buen estado, si has tenido esa respuesta. Si te tardaste demasiado o no apareció el reflejo, o sea, no apareció la conducta, no moviste la pierna, el médico te deriva al neurólogo para que vean qué es lo que tienes. ¿Comprendes? O sea, el examen de reflejo indica el estado de tu sistema nervioso
algo que le interesaba al señor Pavlov, o sea, el cerebro. Él hizo mucho experimento con ese esquema ER que está ahí. Vamos a ver. ¿Cómo así? Vamos a ver. Mira, vamos a ver. ¿Cómo así él crea esos conceptos? Mira, ¿cómo así aparece el condicionamiento? ¿Cuál era el estímulo? Recuerdo, que producía una respuesta. Ya. Él planteaba el siguiente: estímulo mostraba comida a un perro. ¿Y cuál era la respuesta automática del perro al ver la comida? Él estaba con correaje, sujeto, en un cubículo. Le pusieron jeringas en el hocico para que tenga unas cánulas para que caiga por ahí la saliva y llegue un vaso milimetrado que a su vez estaba en un ingenioso mecanismo que al caer líquido ahí levantaba una plumilla para ver cuánto líquido había caído. Ya. Esos aparatejos los creó el señor Iván Petrovich Pavlov. ¿Ya, jóvenes? No lo olvides. El señor Pavlov. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Simple. Él se dio cuenta que ante la comida, el perro que hacía salivar. Se le hacía agua a la boca. Hasta que un día ocurrió en el laboratorio un accidente. El joven que siempre llevaba la comida comenzó a limpiar y él, que no tenía nada de comida, solo estaba limpiando, vio que algunos perros ante su presencia empezaron a salivar. Se lo comunicó a Pavlov y Pavlov varió el experimento y ahí dijo, voy a hacer algo diferente. Voy a cambiarle las condiciones. Porque Pavlov dijo, ¿por qué los perros salivan ante mi ayudante? Porque han asociado la figura de mi ayudante a la comida. Ahora dijo, yo voy a asociar a la comida lo que yo quiero. Y ahí empezó con la asociación de estímulos. Mira, él dijo, muy bien, aquí empieza ya a crear el condicionamiento. ¿Qué es eso? Condición. ¿Cómo así? Mira, como no hay ninguna condición al inicio, todo es natural, el estímulo produce una respuesta sin condiciones. ¿Y cómo se llama la respuesta y el estímulo sin condiciones? Incondicionado. Incondicionado. Un estímulo incondicionado produce una respuesta incondicional. ¿Cuál era? Esta. La comida produce naturalmente que el perro salive. Ya. ¿Pero qué dijo Pablo? El perro asoció la comida a mi ayudante, o sea, a otro estímulo, mi ayudante. Pero dijo, yo no voy ahora a asociar la comida a mi ayudante, no, voy a asociar la comida al sonido de una campana. Ya. ¿Esa campana por sí sola producía salivación? No. Por eso, ¿cómo la llamó el señor Pavlov a la campana en este experimento? Estímulo neutro. ¿Qué es lo neutro? Lo que no produce nada. Lo que no tiene ninguna incidencia, ni para bien ni para mal. Neutro. ¿De qué hizo Pablo? Asoció estos dos estímulos. Dijo, que suene la campana primero, mostramos la comida, en fracción de segundo, el perro saliva. Suena la campana, mostramos la comida, el perro saliva. Campana, comida, salivar. Campana, comida, salivar. Campana, comida, salivar. Hasta que ya no, después de muchos episodios, ya no muestra la comida. Ahora solamente hace sonar la campana. ¿Y qué pasó? No mucho, pero el perro salivó. Era la primera vez en la historia perruna que un perro salivaba ante una campana.
Por lo tanto, lo neutro ya producía un efecto. Por lo tanto, ya no podía seguirse llamando neutro. Entonces, ¿cómo se llamó ahora? Ahora era la nueva condición que le había puesto Pablo. Entonces, ¿cómo se llamó ahora este estímulo? ¿En qué varió este estímulo? ¿Cómo se llamó ahora este estímulo? Ahora es el estímulo condicionado, es la nueva condición. Salud, salud. ¿Cuál es el estímulo condicionado? La campana. La campana. ¿Ya? ¿Qué produce qué cosa? Una respuesta, una respuesta condicionada también porque ahora obedece a una condición anterior. ¿Cómo se llamó esta respuesta condicionada? La misma, salivar. Señores, ahora el señor Pablo hacía que un perro salive no ante la comida, sino ante el sonido de la campana. ¿Cómo se llama eso de hacer que el perro ahora ya no salive ante la comida, sino ante la campana? ¿Qué le hizo Pablo? Le cambió, le modificó, le alteró la conducta. ¿Entiendes? Cambio, modificación de conducta. No, no, esa no es la definición de aprendizaje. Ya, pues ahí está. Ahí está. Le cambiaron la conducta al perrito. ¿Sabías tú que muchos de los aprendizajes humanos también son así? Por condicionamiento, por apareamiento de estímulos, por asociación de estímulos. Este experimento pavloviano le sirvió para que John B. Watson hiciera el famoso experimento del niño Albert. ¿Recuerdan, chicos? ¿Lo han visto? Este experimento sirvió para que John B. Watson creara el famoso experimento con el niño Albert. ¿Recuerdan, jóvenes, ese experimento? ¿Qué le creó al niño Albert? Una fobia experimental. Le crea una fobia. Sí, así es. El niño no le tenía ningún temor ni miedo a las ratas. No las tenía. No tenía miedo. Pero Watson se lo cree. A ver, acá me hace un comentario. A ver, Campos me dice, profesor, disculpe, ¿podría repetir cómo se llama el estímulo que pasó de neutro a... De neutro pasó a ser condicionado? De eso estamos hablando, Campos. Ahora es un estímulo condicionado, porque es una condición no natural. Ya les he dicho, ¿cuántos perros tú puedes salir a la calle con una campana y puedes hacer salivar a los perros con esa campana? No, a menos que el perro sí haya hecho esa asociación. ¿Entendido? No es natural. ¿Ves? Ahí el evento de el famoso niño Albert, que le crean una fobia experimental. ¿Alguno de ustedes ha visto ese experimento? ¿Sabe de ese experimento? De cómo un niño le tiene, al principio no le tiene miedo a una rata y después se lo crea. Ajá, con la rata, así es. Bien, se nota que varios lo han visto. Ya. Miren, chicos, ¿sabes qué dijo Watson después de crearle al niño una fobia experimental? Él dijo, "Am, así como se puede crear un miedo, fobia, a un niño, también se lo podemos crear a un adulto. Ajá, correcto, María, las fobias se aprenden. Todas las fobias son aprendidas, María. Todas. ¿Ya? Sin excepción. ¿Ya? Ahora, ahí me han puesto algo. A ver, un gráfico ahí, a ver de qué se trata el gráfico. A ver, voy a acercarme. Ah, claro, ahí está el famoso esquemita. A ver, a ver, a ver. Ahí está, gracias. Ahí está.
Esa es la famosa fobia del niño Albert, cuando se produce un sonido muy fuerte y lo hacen temer. Primero teme naturalmente a sonido fuerte, pero asocian la rata al sonido fuerte y hay un momento en que el niño Albert ahora le tiene miedo a la rata. Por asociación, igualito que el de Pablo, es el famoso experimento del niño Albert. Ya. Pero miren la consecuencia mundial del experimento de Albert. ¿Qué dijo Watson? Un miedo se puede crear a un bebé, a un niño, y a un adulto también. Se le puede crear miedos. Y no solo a un adulto, a todo un grupo de adultos, a una comunidad de adultos. Se le puede crear miedos a un país. ¿Entiende la magnitud del descubrimiento psicológico? Hoy día se usa mucho el miedo para manipular a las personas por internet, por la influencia familiar. O sea, hoy día el miedo es uno de los más grandes manipuladores de la conducta humana. ¿Entienden? No lo olviden. Porque eso se descubrió y se descubrió su fuerza en la época que John B. Watson lo demostró. Muy bien, hasta ahí, chicos, hasta ahí la teoría del señor Pavlov y John B. Watson. Veamos ahora el condicionamiento, ya no clásico como este, sino el condicionamiento operante. ¿Ya? Operante. ¿Ya? También llamado el condicionamiento más activo. ¿Ya? Bueno, ahí lo tienen. Si alguno de ustedes quiere tomarle una captura, hágalo de una vez. Yo voy a borrar ahorita. ¿Ya? Ahí está. Para que no haya ningún problema. Ahí los chicos ya lo han pasado. Bueno, vamos a borrar solamente la primera parte, porque vamos a ver el condicionamiento operante o skinneriano. A ver, acá Gonzalo me dice, profe, ¿la pensé de Vicario es cognitivo o conductista? Es el iniciador del cognitivo y está justo en el límite entre lo cognitivo y lo conductual. Es el límite, está entre los dos. Lo vamos a ver también cuando vemos aprendizaje cognitivo. ¿Ya? Bueno, el que es conductista puramente es el condicionamiento, lo que estamos viendo ahorita. ¿Ya? Veamos ahora entonces el operante, creado por Skinner. ¿Ah? Por Skinner. Borremos aquí nomás. Para entenderlo. ¿Ya? Como ustedes lo anticiparon ahí en su chat, ese mensaje que tiene que ver con premios y castigos. Acá María del Carmen me escribe todo un comunicado. A ver, dice, profe, a mi hermanastra mayor siempre me miraba mal, ahora nos vemos normal, pero ahora cada cosa mal que pasa se enoja conmigo. Mi papá ha sido de carácter fuerte y cada cosa que pasa o hago mal se enoja conmigo. Claro, el enojo es una forma de control de conducta. Sí, se llama reforzamiento o castigo. Reforzamiento cuando te premian y castigo cuando se enojan, te llaman la atención o hay, por desgracia, jamás seré partidario del castigo físico. ¿No? ¿Cómo es eso? Vamos a ver acá. Veamos ahora el condicionamiento operante. ¿Ya? El condicionamiento operante. Que aquí yo te he dicho cuál es su máximo ocultor, el señor Burrus F. Skinner. ¿Ya? Apellido inolvidable, chicos, ¿sí o no para ustedes? ¿Ven los Simpsons? A uno te ve
o sabe de los Simpson? Ya, ¿cómo se llama el director del colegio donde estudia Bart Simpson? Apu, Apu no. Apu es el que vende, tiene su comercio. Apu. Correcto, Valeria. Así es, Yasmin. Skinner. Skinner. El creador de Los Simpsons y también de Futurama es el norteamericano Matt Groening. Y Matt Groening se caracteriza por ser un hombre muy crítico con la sociedad norteamericana, muy crítico. Y también se burla hasta cierto grado de Skinner, un hombre muy importante en el campo educativo en Norteamérica. ¿Ah? Bueno, ahí está. Skinner, inolvidable. Bien, ¿qué plantea Skinner? Ya, primero Skinner no es muy partidario totalmente de la teoría conductista. Comparte algunas cosas, como la extinción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El estímulo discriminativo, pero no comparte todo. Skinner, por ejemplo, en Skinner, el sujeto experimental es activo, hace cosas. En cambio, en el condicionamiento clásico, el sujeto experimental es pasivo, solo reacciona. En cambio, acá es activo. ¿Ah? Acá cree mucho esa teoría en el reforzamiento y el castigo. El reforzamiento y el castigo. Como San Marcos ha usado muchas veces esto, vamos a aprenderlo mediante un pequeño esquemita. ¿Ya, muchachos? Mira, reforzamiento, castigo. Ya, mira, vamos a estudiar esto como debe ser. Reforzamiento y castigo. Ustedes deben saber que en el reforzamiento y castigo hay reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Y también hay castigo positivo y castigo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Miren, primero ven, hagan ese esquemita. Miren qué es ahí. ¿Entienden? Ahí tienen ustedes lo primero. A ver, acá me ha escrito también, dice, distingue la conducta respondiente y conducta operante. Así es. La conducta respondiente es automática, lo que hemos visto en el condicionamiento clásico. En cambio, la conducta operante es donde el elemento actúa, es activo. ¿Ya? Bueno, eso, Yasmín, qué diferencia, ¿no? Ya aquí tenemos nuestro esquemita. ¿Qué se supone que debe pasar con la conducta si nos premian o la refuerzan? ¿Qué se supone que debe pasar con la conducta? Se incrementa. La conducta se incrementa, sube, se eleva. Esa es la conducta cuando es reforzada. ¿Correcto? Ya. ¿Y qué sucede cuando la conducta es castigada? ¿Qué pasa? Al contrario, así es. Desciende, disminuye, si es posible, que desaparezca. Muy bien, el castigo. Ya después vamos a rajar del Perú, donde acá se cree que todo debe ser castigo. Todo es castigo. Se cree que los castigos son los grandes propulsores y los que mejoran la sociedad y los individuos. Mentira. Eso es falso. ¿Ya? Pero aquí se cree tontamente en toda esa ideología castigadora. ¿Ya? Dice acá, Sebastián, funciona mejor solo en Perú. No, en ningún lugar del mundo funciona eso. En ninguno. Bien.
Yo no creo en lo que dijo mi gran mentor del mundo negro, don Nicomé Santa Cruz, cuando habla de sus famosas décimas de a cocachos aprendí mi labor de colegial en la escuelita fiscal del barrio donde nací. No, no, yo no creo en eso. Nunca he creído en eso. Y me ha dado muy buenos resultados. ¿Ah? No buenos, muy buenos resultados. ¿Ven? Ya. Vamos a ver qué es cada uno. ¿Qué busca un reforzamiento premio? Aumentar, incrementar la conducta. ¿Qué busca un castigo? Disminuir o desaparecer. Yo con eso no te estoy diciendo, profe, entonces, si no se castiga a la gente, entonces, ¿cómo se controla la conducta? Yo no te estoy diciendo que no debe existir el castigo. Yo lo que estoy en contra y jamás voy a poder no someterme ante ello es el castigo físico y el castigo psicológico. No se debe ni golpear ni insultar a la gente, sobre todo a nuestros niños. Jamás se le debe hacer eso. Pero no olvides que estábamos en el Perú, donde algunos padres, al ser educados de esa manera, creen que está bien. Bien, acá dice María del Carmen. Castigo de buena manera, o sea, quitarle el... Ya, eso vamos a ver ahorita. Nunca dañar al menor golpeándolo o insultando. El castigo físico es golpear y el castigo psicológico es humillarlo. ¿Cuántas veces en el Perú hay padres que cuando castigan a sus hijos o se enojan o ellos le dicen, mira, escuchen, escuchen, espero que no hayan escuchado jamás esto. Eres una bestia, no sirves para nada, inútil, has salido inútil a tu padre, dice alguna mamá enojada, ¿no? Burro, bestia, animal, ¿entiendes? Eso es castigo psicológico, humillación, insulto. No está bien, no lo olvides. Ven, vamos a ver. Profe, usted ha puesto acá reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Así es. Los dos buscan qué cosa? Incremento. Pero cada uno tiene su estilo. Y ahí vamos a aprender. Bueno, profe, ¿qué hace el reforzamiento positivo? Es cuando está presente o se brinda un premio. Por ejemplo, cuando mis hijos terminaban su tarea, venían corriendo donde estaba yo y me decían, papá, ya acabé, ya acabé. Muy bien, hijito. Y le daba su chocolatito con maní, que yo siempre traía. Muy bien, hijo. Qué bien. Eso es un reforzamiento positivo, un premio. ¿Entiendes? Ante algo que hizo bien e hizo rápido. O sea, les daba un premio. Igual, cada vez que yo los iba a recoger al colegio, que lo hacía a veces 2 veces por semana, salía a trabajar temprano, los iba a recoger al colegio. Y yo felices que yo fuera. ¿Por qué? Porque sabían que cuando yo los recogía cargando sus mochilas, nos íbamos de frente a la heladería, a Lamborghini, que en esa época existía. Porque yo le quería siempre dar la contra a Donofrio. Ya, había un helado Lamborghini. Ahí le compraba a mis hijitos un helado, no muy caro, uno misio nomás. No así, no, medito de hielo, ¿no? Pero felices ellos. Y les preguntaba, hijo, ¿qué tal? ¿Han estudiado mucho? Sí, papi, sí, ya, vamos a la heladería. Era su premio por decirme que habían estudiado mucho. ¿Entienden? Por eso mi hijo mayor, mi hija, que están ahorita en San Marcos, me dice, no, pa, ¿sabes qué es lo que yo recuerdo más cuando nos ibas a recoger al colegio? Siempre nos comprabas un helado. Mire, ellos no recuerdan la marca, ni el sabor del helado, ni el precio del helado. Pero recuerdan el helado. ¿Entienden? ¿Entienden? Acá Carlos dice, a mí me mandaban solita mi hija.
Chicos, no se pasen. Bueno, claro, a veces los padres también trabajan, ¿no? Yo también trabajo, ¿no? Yo no lo cogía todos los días, solamente 2 veces por semana. Y me esperaban en la puertita y ellos felices, ¿no? Tranquilos, para decirme que han estudiado mucho. ¿Entiendes? ¿Qué dice Yasmín acá? A mí me ofrecía helado y nunca aceptaba porque no quería que gasten. Bueno, es otra opción, ¿no? Pero yo no me lo omicio. Yo lo compraba pues un heladazo de 5, 10, 15 soles, no me lo omicio de a sol 50, ¿no? Ajá. Carla dice, se va corriendo para que nadie me robe. Seguramente eres de comas, eres de comas. Ya, bueno. Ya, nada, miren acá. Ya. Una chiquita cuya mami quería que saque 17. ¿Qué le dijo la psicóloga? Señora, cuando su hija tenga una buena nota, 16, 17, premiela. ¿Qué es lo que le gusta más a su hijita? A mi hijita le gusta el helado de chocolate. Muy bien. Cuando vea usted que tiene un examen y le presenta que tiene 17, llévela a una heladería a comer su helado de chocolate. Y dígaselo bien clarito. Esto es por tu 17, hijita. Esto es por tu 17. ¿Entiendes? Ahora, no hay plata para el helado, no importa, ni un sol ya en la casa. ¿Qué comidita quieres, hija? ¿Qué comidita quieres, hijo? Te lo hago por tu 17. Ya se llama reforzamiento positivo. ¿Ya? Profe, ¿y qué es el reforzamiento negativo? Carlos me dice, profe, yo soy de Ayacucho, pero robaban niños de lugares de esos lados. Sí, Ayacucho, después de la época del terrorismo se transformó en algo terrible. Hay mucha gente ahí con problemas graves derivados de esa época, donde estaban entre dos fuegos. Si no te mataban los terroristas, te secuestraban los de las Fuerzas Armadas. Terrible. Bueno, ya. ¿Qué pasa acá? Profe, ¿y qué es el reforzamiento negativo? Ya. Es incrementar y aumentar la conducta. ¿Cómo? Quitándote algo. ¿Sí? Con la ausencia de algo o quitándote algo. Pero no ausencia de cualquier cosa ni quitándote cualquier cosa. Te quitan algo desagradable. Desagradable. ¿Entiendes? Te quitan algo desagradable. ¿Para qué? Para que incrementes tu conducta. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué le dijo la psicóloga a la señora cuya hijita le sacó 17 y la llevó a la heladería? Cuando ella estaba terminando sus 2 bolitas de helado de chocolate, que estaba riquísimo, la madre le decía, mira, ahora vamos a ver reforzamiento negativo. Le dijo, hijita, hoy día creo que te toca a ti barrer la escalera y el pasillo de la casa, ¿no? Y la nieta decía, sí, ma. Ya, porque te has sacado tus 17, hoy no barres ni la escalera ni el pasillo. Lo voy a barrer yo, por tus 17, hijita. ¿Qué le dio la mami a la hijita? Le quitó algo que a ella no le gustaba hacer, barrer. Y al quitárselo, lo hizo por sus 17, para que ella se saque más buenas notas, mejores notas. Eso es utilizar el reforzamiento positivo y negativo. ¿Entiende? ¿Entiende? Le quita algo que no le agrada para premiarla. ¿Entiende? ¿Entendido? Ya. Ahora mira, igualito va a pasar acá abajo. Ya. ¿Qué es el castigo positivo? Es el castigo que está presente o te brindan. Hablemos del castigo más leve. Un llamado de atención. Chicos, chicas, tu papi y tu mami te han cuadrado alguna vez. ¿Te han llamado la atención? Te he dicho, hija, a mi gordo, tengo que hablar. Y te cuadra. Dice, hija, eso no se debe hacer, ¿cómo es posible? Y tú sabes que ese enojo es un castigo para nosotros. Pero claro, es un castigo que lógicamente no llega a ser terrible. Como si el caso, ah, ¿cómo va a decir eso ya? Mi primero golpe, después explicación. No está bien, no es bueno. ¿Ya? No, pues, chicos. Espero que ustedes, chicos, miren, ya, sus padres a veces vienen de familias donde los han educado así, pero ustedes no hagan eso. No hagan eso. Ya. Profe, ¿qué cosa más es el castigo positivo? Lo que me he mostrado ahí.
golpes, insultos, también. Porque tu mamá y tu papi al hacer eso buscan que tú disminuyas tu conducta. Por ejemplo, a uno de ustedes ha gritado y ha hecho llorar a su hermanito. Tu mami no quiere que hagas eso. Entonces, ¿qué hace? Te castiga. Lo malo es, hija, eso no se hace. Llamado de atención. O, y aquí viene lo horrible, te golpean o te insultan. Profe, ¿y qué es el castigo negativo? ¿Cómo está arriba? Es la ausencia o te quitan algo contrario. Mira, acá que era desagradable. Acá que te iban a quitar algo agradable. Y ahí varios de ustedes pusieron ejemplos en el chat. Como decían, profesor Gabriel, mi mamá me castiga quitándome el celular. Correcto. ¿Qué es quitarte el celular? Castigo negativo. Eso es quitarte el celular. Porque te están quitando algo que es agradable, algo que te gusta. Te quitan algo que te encanta, tu celu. ¿Ya ves? Te quitan algo agradable. Es un castigo. Al castigo negativo también se le conoce como costo de respuesta. A esto también se le llama costo de respuesta. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Soy Cabrera. ¿Cómo es? A ver, pregunta de San Marcos. Una policía del Escuadrón Fénix vio como un taxista se pasaba la luz roja y le puso su papeleta, su infracción. Pregunta al auditorio. Según la teoría de Skinner, ¿qué procedimiento se usa cuando se dan multas a las personas? A ver, dime tú, repito. ¿Qué procedimiento es cuando se usa multas? Se llama, varios podrán ir castigo positivo, falso. Es castigo negativo. ¿Por qué? ¿Por qué negativo? Chicos, el castigo es la multa, un papel que te dan. No, no. ¿Qué debe hacer uno con una multa? Pagarla. ¿Y qué es pagar una multa? Que te quiten tu plata. Y al quitarte tu plata, ¿qué cosa es? Castigo negativo. Igual cuando pagas tarde y te cobra el banco una mora. Castigo negativo. ¿Ya, chicos? Bien, vamos ahora a nuestro material para que tengamos respuestas. Ya, rapidito, rapidito, rapidito. ¿Ya? Dice ahí en la número 1, Octavio, estudiante de arquitectura, practicó repetidamente el uso de un nuevo programa de diseño digital. Con el tiempo no solo logró dominar su funcionamiento, sino que integró su uso como parte habitual de sus proyectos académicos y personales, manteniendo esta conducta durante varios meses. ¿Cuál sería la mejor definición de aprendizaje según lo ocurrido con Octavio y tomando en cuenta el enfoque conductista? ¿Qué ocurrió con Octavio? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con Octavio? Le cambiaron la conducta. Así es. Acá la alternativa es la letra D. Cambio de conducta relativamente duradero debido a las experiencias vividas. La definición que ya hemos borrado acá. Número 2. Indique cuáles de las siguientes situaciones no pueden considerarse aprendizaje. O sea, tiene que decirme la que no es aprendizaje. Mira, aprendizaje ya te la han definido en la 1. ¿Ya? Dice, Marta, de 3 meses de edad, comienza a sostener la cabeza erguida sin que nadie le haya enseñado ni practicado movimientos previos. ¿Cuáles no son? Es producto de la maduración. Está cambiando su conducta, pero por la maduración. Esto no es. Y al no ser, es correcto. O sea, la 1 debe ser ahí, porque no es. ¿Cuántos empiezan con 1? Mira qué bonito, solo hay 2. La A y la C. Vamos a la 2 y es decisivo. Rodrigo
tras sufrir una lesión cerebral progresiva, presenta una pérdida gradual de su capacidad de orientación y control conductual. Sí, acá su conducta también se ha modificado. ¿Pero por qué se ha modificado? Porque ha tenido una lesión. O sea, esto no es una modificación de conducta producto de la experiencia. Esto es producto de la lesión. Ya. Por lo tanto, la 2 tampoco es. Y al no es ser, también es la respuesta. 1 y 2. Ya encontraste la respuesta. 1, 2 y 3. Los tres primeros son ejemplos de lo que no es aprendizaje. ¿Ya? Eso no es aprendizaje. Bien. Bueno, hay gente que cree que solo cambio de conducta es aprendizaje. No, la conducta puede cambiar por maduración. Aparecen las habilidades. La conducta puede cambiar por una lesión cerebral, como aparece en la 2. O también puede cambiar porque una persona ha consumido alcohol. Pero ninguna de esas es aprendizaje. Muy bien. 3. Un grupo de estudiantes realizó una excursión nocturna como parte de sus actividades escolares. Mientras exploraban una zona boscosa, escucharon un fuerte aullido que les causó una intensa reacción de miedo. Desde ese día, al apagarse las luces en el aula, varios de ellos sienten ansiedad, a pesar de estar en un entorno más seguro. ¿Qué fenómeno psicológico ocurrió? Asociaron. Y al asociar, ¿qué ocurrió? Condicionamiento clásico. ¿Entiendes? Condicionamiento clásico. La D. 4. Luego de que su perro comenzara a salivar cada vez que escuchaba el sonido de la licuadora, porque siempre lo asociaba con la preparación de su comida, María dejó de alimentar inmediatamente después de ese sonido. Después de varios días, el perro dejó de salivar ante la licuadora. Sin embargo, una semana después, al volver a escucharla, el perro salió de nuevo. Ya. El primer caso, ¿qué es? La conducta primero se extinguió, porque él antes escuchaba eso, al no escucharla ya no hacía caso, se extinguió. Lo primero es la extinción de la respuesta condicional. Y después volvió a recuperar. La alternativa es la letra C. Un grupo de estudiantes asistió a una representación teatral como parte de un taller de análisis emocional. En una de las escenas más tensas, un actor con voz grave gritó de manera abrupta, lo que provocó una fuerte reacción fisiológica de los asistentes, entre ellos el erizamiento de la piel. Ya después, uno de los estudiantes notó que comenzaba a experimentar esa misma reacción cada vez que escuchaba una voz masculina grave, aunque no hubiera peligro alguno. Con el paso del tiempo, esta respuesta desaparecía si no volvía a presentarse el grito. En base a lo planteado, determinado cuál de los siguientes son verdaderas o falsas. Ya, 1. La voz grave del actor constituye un estímulo neutro antes de ser evento inesperado. Así es. A principio la voz del actor no producía nada. Eso es verdadero. La primera es verdadera. ¿Cuántos empiezan con verdadero? La A, la C o la D. Segunda, el grito repentino funciona como estímulo incondicionado al generar una respuesta automática. Así es. Es incondicionado, respuesta incondicional. La 2 es correcta, verdadera también. Ya encontraste la respuesta. La alternativa es la letra A. Los dos primeros son verdaderos y los dos siguientes son falsos. 6. Un grupo de estudiantes participó en un taller experimental sobre emociones y aprendizaje. Durante la sesión, se le presentó repetidamente un sonido agudo seguido de una ligera descarga eléctrica en el antebrazo, lo que generó una respuesta de tensión muscular. Días después, algunos de ellos reaccionaron de forma similar al escuchar otros sonidos agudos, aunque no fueran exactamente iguales. En una etapa posterior del experimento, los investigadores empezaron a aplicar la descarga eléctrica únicamente tras un tono específico, lo que hizo que los estudiantes dejaran de reaccionar a los tonos similares. Según lo descrito en el caso, indiqué cuáles utilizados son correctos. A ver, vamos a ver cuáles son correctos. 1. La tensión muscular frente al primer sonido agudo es una respuesta incondicionada provocada por el estímulo eléctrico. Sí, es lo natural. 1 es correcto. A ver, ¿cuándo empiezan con 1? A, C y D. Ya. A la 2. La reacción ante otros tonos agudos
diferentes, pero parecidos al original, representa un caso de generalización del estímulo. Correcto. Cuando hay un estímulo y hay parecidos, se generaliza. Correcto. La 2 es correcta. Ya encontraste la respuesta. La alternativa es la letra C. La alternativa es la letra C. Número 6. Número 6. Rubén, un niño de 8 años, asistió a una reunión familiar donde comió una porción de pollo en mal estado. Poco después sufrió un cólico estomacal intenso, acompañado de sudoración y náuseas. Desde entonces, cada vez que ve un plato con pollo, aunque no lo pruebe, comienza a experimentar molestias gástricas similares. Sin embargo, hay otros alimentos como pavo, pescado no presentes. Con base a lo ocurrido, indique cuál de los siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Vamos a ver. El dolor de estómago que experimentó Rubén tras consumir el pollo compuesto es una respuesta incondicionada frente a un estímulo naturalmente aversivo. Así es. Incondicionado, respuesta incondicional. Muy bien, verdadero. Empezamos con lo verdadero. ¿Cuántos verdaderos hay? A, C y E. 2, vamos a la 2. La visión del pollo se considera un estímulo incondicionado, ya que por sí sola genera una reacción fisiológica de malestar en Rubén. La visión del pollo se considera un estímulo incondicionado, ya que por sí sola genera una reacción fisiológica. Sí, o sea, pero ¿es incondicionada el verbo? No, es condicionada. Por lo tanto, la segunda es falsa. Y así la segunda es falsa, solamente pueden ser dos. La A o la E. Tercera y sal. Las molestias estomacales frente a alimentos similares como el pavo se consideran una respuesta condicionada generalizada. ¿Verdad? Puede ser que ante el pavo también tenga algún problema. Ver, perdón. Pero acá dice, perdón, acá hay que aclarar. Acá dice que el pavo no le produce nada y la carne tampoco. Ya, si no produce nada, no pasó nada. Disculpa, es la E. Acá la alternativa en la 7 es la E. Verdadero, falso y verdadero. Número 8. Lucía, una joven de 25 años, vivió una ruptura amorosa muy dolorosa mientras sonaba la canción Tu falta de querer de Mon Laferte. En los días siguientes rompía en llanto cada vez que escuchaba esa canción en particular. Con el tiempo su reacción se extendió también a otras canciones de la misma cantante. Ya lo sabes, se llama generalización del estímulo. Incluso si no estaban relacionados con el recuerdo de la ruptura. Sin embargo, tras varias semanas sin exponerse a estas canciones, la intensidad de su reacción emocional disminuyó notablemente. A los pocos meses, al volver a escuchar una canción de Mon Laferte, por casualidad volvió a llorar brevemente. Ya, mira. ¿Qué ocurrió en ella? ¿Qué ocurrió en ella? Generalización. Después hubo una extinción. Después hubo una recuperación. ¿Entiendes? Ya. Ahí está, mira, ahí están. 1, 2, 3, 4. Ya. Vamos a ver, ¿qué dice acá? En la A minúscula. Lucía deja de llorar progresivamente tras un tiempo sin escuchar las canciones. Si deja de llorar, la A, ¿qué es? Extinción. 2A. ¿Cuántos 2A hay? Profe, ahí como piedra. A, B, D y E. Ya. Vamos entonces a la B minúscula. Su reacción emocional reaparece al oír nuevamente una canción de Mon Laferte luego de semanas de calma. La B. ¿Qué es la B? Recuperación espontánea. 3B, 2A, 3B. ¿Cuántos 2A, 3B hay? ¿Cuántos 2A, 3B hay? Ya encontraste la clave. 9. 9. Liz observó que cierto perro solo se sentaba cuando el entrenador usaba una voz firme y clara, pero no respondía cuando otra persona le daba la misma orden con tono más suave y vacilante. El entrenador explicó que con el tiempo el animal aprendió a responder únicamente a una señal específica, asociada consistentemente con el refuerzo positivo. Ya, eso en el mundo conductista se llama estímulo discriminativo. Cuando una persona o un ser, un animal, sabe que el estímulo representa un reforzamiento o sabe que va a ocurrir, se llama estímulo discriminativo. Y ahí está la alternativa en la letra B, el estímulo discriminativo. Número 10.
Lucía y Sergio mantienen una relación de pareja desde hace varios años. En una ocasión, cuando Sergio levantó la voz durante una discusión, Lucía le reclamó con dureza y le exigió dormir en el sofá esa noche. Días después, cuando Lucía llegó tarde a casa sin avisar, Sergio canceló la cena romántica que había preparado para ambos. De la perspectiva del consciente operante, ¿cómo fueron las reacciones? Mira, mira, mira. ¿Qué le hizo? No. Sergio le gritó a Lucía y Lucía dijo, vete al sofá. ¿Bien? Te vas al sofá. Y en la otra, canceló. Ya. ¿Qué es eso? Ya, dos castigos. Ahí estamos ante dos castigos. Pero uno es castigo positivo, ¿ya? Y otra es el castigo negativo. ¿Ya? Dos ejemplos. 11. Martín, estudiante de secundaria, solía llegar tarde a casa después de sus clases. Extracurricular. Un día su padre le gritaron y le quitaron el celular por 2 días. ¿Ya sabe lo que es eso? Castigo negativo. A partir de entonces comenzó a llegar más temprano a casa para evitar que sus padres la reprendieran o le quitaran su teléfono nuevamente. En cambio, su primo menor dejó de encender la televisión sin permiso, pues cada vez que lo hacía, sus padres le gritaban con severidad. En ambos casos las conductas cambiaron, aunque por procesos de distintos condicionamientos operan. En base al caso escrito, evalúe la veracidad de lo siguiente. Dice, el caso de Martina refleja reforzamiento negativo, ya que su conducta de llegar temprano se incrementa para evitar una consecuencia aversiva. Verdadero. La primera es verdadera, ya. ¿Cuándo pienso con verdadero? A, B y E. Ah, perdón, y D también. Dos, ya vamos a la dos. Ojalá la dos. La retirada del celular de Martina constituye un castigo negativo, pues le elimina un estímulo agradable. Correcto. Dos, le quita un estímulo agradable para reducir una conducta. La dos es verdadero. Así es. La dos es castigo. Ah, perdón. Con castigo negativo. La dos es correcta. La dos es verdadero. Dos veces verdadero. Tercero, el cambio de conducta del primo se debe a un castigo positivo, dado que se añade un estímulo desagradable tras su acción. Castigo positivo. Falso. Dos veces verdadero. Falso. La alternativa es la letra E. 12. Leonardo, estudiante de secundaria, tenía de costumbre participar constantemente en clase porque su profesor solía felicitarlo cada vez que respondía correctamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, el docente dejó de elogiar. Aunque al principio Leonardo siguió participando con la misma frecuencia, poco a poco comenzó a hacerlo cada vez menos, hasta dejar de levantar la mano. Con respecto al caso de Leonardo, indique lo siguiente. 1. La conducta principal de Leonardo disminuyó debido a la aplicación constante de castigos verbales por parte de su profesor. No. Simplemente no le hizo caso. No. Uno, no está. No hay uno. Por lo tanto, no es la C ni la D. Dos, el caso ilustra el principio de extinción, ya que la conducta aprendida se debilitó a retirarse. Correcto. Es extinción. Dos. Pero ¿cuánto hay? Puede ser la E también. A o E. Tres. Vamos a la tres. La extinción se produce cuando una conducta se mantiene gracias a la falta de... No. En la extinción no se mantiene. Al contrario, desaparece. 12. A la 13. 12. La respuesta es la letra A. 13. Jorge, de 6 años, llegó tarde a casa varias veces durante la semana. En una ocasión sus padres le quitaron el celular por un día. En otra le gritaron frente a sus hermanos. A raíz de experiencia, Jorge comenzó a respetar el horario establecido. Ya. ¿Verdadero o falso? El castigo negativo se evidencia cuando se le retira a Jorge el acceso a un estímulo que resulta reforzante como el celular. Verdadero. La 13 verdadero es la primera. ¿Cuántos verdaderos hay? Solo 3. B, C y D. Siguiente. El castigo positivo significa cuando sus padres le gritan frente a sus hermanos. Correcto, el castigo positivo. Verdadero. Dos verdaderos. ¿Cuándo empiezan con dos verdaderos? B y C. La tercera y sale. Ambos tipos de castigo cumplen la función de reforzar la conducta inadecuada que se desea eliminar. Ambos no. Falso. Por lo tanto, la alternativa es la letra B. 14. Y ya con eso terminamos. Luciana, estudiante universitaria, trabaja medio tiempo en una cafetería. Ya, dice, en este caso dice, la luz verde sobre la caja actúa como un estímulo discriminativo. Verdadero. La primera es verdadera.
El acto de saludar cuando seamos, ya, eso también es verdadero. Y la última es falsa. La alternativa es la letra A. Y en la 15, Natal, estudiante, ahí se ve representante negativo, positivo, y, ¿no? Castigo negativo, positivo y extinción. A ver, la extinción. ¿Dónde está la extinción? En la B. La pérdida de la motivación ocurre cuando ya no recibe comentario positivo. 4B. ¿Cuántos 4B hay? ¿Cuántos 4B hay? Uno. Y esa es la alternativa. 15 es la alternativa E. Ya, chicos, bien, jóvenes, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Hasta la próxima semana.